discutirse. Por ejemplo, el tema de la asignación de rentas, ingresos, cómo se distribuirían los recursos. Los recursos que se generan en cada estado, probablemente, si es que es un estado federal, la intención sería que cada uno baile con su pañuelo, claro, como se dice popularmente, ¿sí me explico? Entonces, si yo genero tantas rentas, esas rentas se quedan aquí. Y lo que tú generes en tu subunidad, eso se queda para ti. Ese puede ser, digamos, uno de los primeros planteamientos. Pero eso, por ejemplo, atentaría contra el principio de unidad territorial en términos de solidaridad nacional, porque significaría que se generarían crecimientos o desarrollos económicos injustos, inequitativos, donde unos podrían tener muchísimos más ingresos y otras provincias, las más, digamos, empobrecidas, las más excluidas, reciban menos. Pero además, aquí surge otra gran pregunta. ¿Cómo se distribuiría, por ejemplo, la renta que sea resultado de la explotación de recursos naturales no renovables? Petroleras. ¿Acaso tendrán preferencia aquellos estados donde se asientan los recursos naturales no renovables, como petróleo, como minería y otros que podrían explotarse o que podrían descubrirse con el paso del tiempo a través de planes de prospección, de estudio y la futura explotación de esos recursos naturales? ¿Cómo se redistribuirían esos ingresos que sean resultado de la comercialización de esos recursos naturales? ¿Tendrán preferencia esos territorios o será de forma equitativa, de forma proporcional? Otra cuestión, el tema tributario. Nuestra Constitución actualmente dice que tenemos un sistema fiscal a nivel impositivo progresivo, aunque en la práctica el presidente Guillermo Lasso no lo cumple y por eso nos haya clavado también esa ley tributaria en contra de la clase media, ¿sí? Pero el principio de progresividad, ¿qué implica a nivel fiscal? Que quienes más ganen, más paguen, y quienes menos ganen, paguen menos, e incluso no paguen nada si es que ganan muy poquito. ¿Cómo se configurará el tablero en términos de recaudación de impuestos? Si es que es un estado federal, significaría que cada subunidad o cada federación tendría su propia legislación tributaria. Pues. Entonces podría suceder que en determinados territorios la carga tributaria sea prácticamente mínima, como suenan los ultralibertarios, y que las entidades, por ejemplo, del sistema financiero, los grandes importadores, las élites económicas de nuestro país que estén asentadas en esos territorios, pues cumplan su sueño erótico de que aquí, por ejemplo, o de que en ese territorio se elimine el impuesto a la renta o no se cobre ningún tipo de impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios o a las grandes fortunas, etcétera. Todos esos temas hay que discutirlos. Y si es que cada territorio va a tener su propia legislación, significa entonces que cada federación tendría también unos pequeños parlamentos. ¿Sí me explico? Unas pequeñas asambleas para poder expedir legislación federal que regule a los territorios que forman parte de ese subestado o de esa subunidad. Entonces son varios temas. Derechos sociales. Habría que ver si es que en esa propuesta de Estado federal quieren hacerse cargo, por ejemplo, de temas como salud o educación. Entonces, estas áreas ya no estarían centralizadas en el Estado central. Ya no habría un ministerio de educación que dé línea, que dicte las políticas públicas en materia de educación. Ya no habría un ministerio de salud que dicte y ejecute las políticas desde el Estado central y que se vayan aterrizando en los territorios, sino que cada subestado dicte sus propias políticas y tenga su propia institucionalidad. Pero para todo esto necesitas algo fundamental, pues. Plata. Recursos. Claro. Fuentes de financiamiento. Entonces, mira, yo te diría en esta primera intervención, y ya luego podemos entrar en la parte jurídica de lo que yo te decía que es inviable en lo jurídico también, pero con los, digamos, con los rasgos, con las características que yo te entrego este rato, me parece a mí, en términos generales, muy irresponsable haber soltado ayer esta propuesta y no haberla discutido a profundidad, ni haber hecho algo de pedagogía política constitucional para decirle a la gente, bueno,
¿Cómo mismo podría funcionar esto? ¿En qué nos convendría? ¿Cuáles serían los perjuicios? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Qué obstáculos encontraríamos en el camino? Fíjate tú que solo, y con esto termino esta primera parte, ¿sí? Que solo para formar regiones en nuestra Constitución, que están establecidas regiones, eso no ha sido posible plasmar. La Constitución dice que desde que se aprobó y entró en vigencia la Constitución de Montecristi del año 2008, había 8 años de plazo para conformar las regiones autónomas descentralizadas. Pregunto yo, ¿se ha logrado conformar una sola de esas regiones autónomas descentralizadas? Ni una sola. Entonces, yo veo muy complejo que esta propuesta del federalismo pueda cuajar, más aún sin haber hecho la pedagogía, la deliberación, el análisis suficiente como para que la gente pueda tener mayores elementos sobre este tema.